Licenciado González Aguadez, sea usted bienvenido a esta su casa, el Senado de la República. Estamos seguros que de sus comentarios y pronunciamientos esclarecerán las dudas que quienes integramos esta comisión especial y por supuesto sobre todo de la ciudadanía. Previo al inicio de su intervención quiero hacer del conocimiento que tenemos el quórum para llevar a cabo esta reunión de información, toda vez que los compañeros senadores se han acercado a firmar la lista de asistencia. En algunos momentos unos se incorporarán y otros pues están aquí sus representados en los asesores o secretarios técnicos. Contamos con la presencia de la senadora Dolores Padierna Luna, secretaria de la comisión, y del senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, y de los que ya se registraron anteriormente. En consecuencia vamos a abrir esta sesión de trabajo y el reglamento que establece el trabajo de esta comisión, pues en el plan de trabajo que se ha autorizado y que los senadores y senadoras han aprobado, quedamos en hacer una invitación formal a diferentes funcionarios públicos que nos puedan dar información sobre este tema. Señor presidente, tendrá usted una intervención de 15 minutos en términos generales y en segundo punto habrá una ronda de preguntas por parte de nuestros compañeros y al término de las preguntas sea usted tan amable de poderlas contestar. Así que le damos inicio a su intervención en términos generales sobre el caso y seguimiento, atención a la empresa Oceanografía SADCB. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de esta comisión especial, senadora Dolores Padierna, secretaria, además senadoras y senadores que hacen favor de acompañarnos. Antes que nada, agradecerles por la invitación para poder platicar sobre este tema que ha sido pues muy mediático, muy conocido por la opinión pública en lo general y que sin duda tiene que ver mucho con las investigaciones que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Antes que nada me gustaría empezar explicando un poco cuál es el andamiaje administrativo y el andamiaje normativo que tiene la Comisión y que seguimos para hacer esta supervisión, las investigaciones y la regulación en todo el sistema financiero mexicano. Como saben, la comisión está creada por la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en particular nos faculta, y además vale la pena señalar que solamente tiene 21 artículos, ¿no? Entonces, porque no es solamente nuestra ley, sino que son todas las demás leyes, como la ley de instituciones de crédito, la ley de títulos de operaciones de crédito, a las que se tienen que apegar todas las operaciones que hacen las distintas entidades financieras que regulamos y supervisamos. En particular, nuestra ley nos faculta para regular y supervisar a estas entidades, que no son pocas. Supervisamos y regulamos alrededor de 50 figuras jurídicas distintas y más de 5,000 entidades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un dato importante. En lo que señalaba primero, pues tenemos el mandato de ley de emitir la regulación prudencial y vale la pena señalar precisamente que es prudencial porque es el término al que se deben, o con el término al que se deben de manejar las operaciones tanto de captación como de crédito que dan las distintas entidades. Y además realizamos la supervisión de estas instituciones, de nuevo, que no son solamente los bancos, y señala puntualmente la ley que es procurar, es decir, no garantizamos que las instituciones cumplan con sus operaciones, sino que se deben de apegar a este marco normativo que señala. En particular con los bancos, lo que nosotros hacemos es emitir regulación, y lo hacemos pues, muy frecuentemente, y más ahora que se aprobó la reforma financiera, que estamos en proceso de implementación, y casi toda está en la circular única bancaria, donde se establece que los bancos deben apegarse a los procesos que ellos mismos establecen para el otorgamiento de crédito y sus demás operaciones. En particular, lo que busca y el mandato de la Comisión es preservar la liquidez, la solvencia y la estabilidad del sistema financiero.
Y para eso establecemos muchas reglas que van en este sentido de preservar a las instituciones, pero no porque lo que nos interese es que las instituciones estén bien por sí mismas, sino es para preservar el ahorro, que es precisamente la razón de ser de las instituciones, intermediar esos depósitos con los clientes, con sus clientes de crédito. Lo que nos preocupa es precisamente que tengan la capacidad y la solvencia para hacer frente a esta captación, ¿no?, a estos pasivos. Entonces nosotros emitimos reglas como son la constitución de reservas para que los créditos puedan ser pagados, los índices de capitalización para que cuando las reservas no son suficientes, existe el capital necesario para hacer frente a estas pérdidas no esperadas, índices de liquidez para que tengan la solvencia necesaria. Entonces, todo este es el andamiaje que generamos y que hacemos para que los bancos en particular tengan esta estabilidad financiera y puedan hacer frente a sus pasivos. En ese sentido, resaltar que por ello no somos garantes de las operaciones que hacen cada uno en lo particular de cada uno de los bancos. Sería imposible y no funciona así en ningún lado del mundo. Lo que hacemos es, de nuevo, establecer un marco prudencial, un marco regulatorio al cual se tienen que apegar. Como ya señalaba, pues regulamos a muchas instituciones financieras que a su vez dan muchos créditos y tienen muchos clientes, lo que haría imposible una regulación o una supervisión de un crédito, de cada crédito en lo particular. Sobre las facultades de regulación prudencial, señalar que las normas aplicables, como ya decía, están en la Circular Única de Bancos y que regulan de manera general la actividad crediticia de todas las entidades. En ellas se establece la obligación para las instituciones de determinar sus políticas y sus procedimientos de crédito que deben observar como medidas de control en la actividad crediticia. Es decir, en estas medidas las instituciones deben establecer sus propios controles para identificar, medir y limitar de manera oportuna la toma de riesgos. Siempre, y eso lo señala la ley, las instituciones sí están obligadas a cumplir con esas disposiciones generales a partir de que las emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese sentido, ya que tienen este proceso, también lo que señala la regulación es que las instituciones deben de contar con un manual de crédito en el que se establezcan los procesos, las metodologías, los procedimientos y la demás información necesaria para la originación y administración de los créditos. Dicho manual tiene que ser congruente y compatible con lo establecido en la Administración Integral de Riesgos. Asimismo, la Circular Única de Bancos establece la obligación de las instituciones de dar seguimiento a sus créditos con base en lo que se estableció en las reglas prudenciales. De nuevo, esto no implica que la Comisión ni está facultada ni habilitada para la revisión de todas y cada una de las operaciones que llevan a cabo los bancos, ni tampoco puede derivar en la conclusión de que la autoridad, la Comisión, debe vigilar o tutelar la veracidad o la razonabilidad de las operaciones de cada una de las operaciones que llevan a cabo. Lo que sí es que las medidas macroprudenciales que establecemos, que ya señalaba, como los índices de capitalización o la solvencia, a todas las instituciones, tienen precisamente el propósito de salvaguardar los intereses del público ahorrador cuando los bancos presentan irregularidades y deficiencias. Entonces, cuando esto pasa, porque pasa además no solamente en el caso de oceanografía, sino que puede pasar en muchos casos, lo que busca la regulación macroprudencial es que de todas formas el banco se siga siendo solvente para poder hacer frente a lo más importante, que es el ahorro de sus cuentavientes. Ahora, para identificar estas deficiencias, ¿qué es lo que hace la Comisión? Tenemos entonces la facultad de ir a supervisar de diferentes formas a las instituciones. En general, la supervisión comprende la inspección, la vigilancia, la corrección y la prevención. Esta se puede hacer de diferentes visitas. En lo particular, cada año la Junta de Gobierno de la Comisión aprueba un programa anual de visitas donde metodológicamente se dice qué instituciones se van a revisar. Vale la pena señalar que las principales instituciones de crédito se revisan, se supervisan todos los años, es decir, existe una visita física de inspección en las principales instituciones de crédito, independientemente que, como señalaba, tenemos más de 5,000 entidades que supervisamos
y regulamos. Existen diferentes tipos de visitas. Existen las visitas normales, que son las que están en el programa anual de visitas, pero también existen las especiales, cuando necesitamos conocer de algún caso en lo particular, o de investigación, cuando tenemos indicios de que hay algún problema en alguna de las instituciones, para iniciar una investigación en lo específico sobre un caso en lo particular, que es precisamente lo que hicimos en el caso de oceanografía. También hacemos una vigilancia, que no necesariamente tiene que ver con visitas, sobre las instituciones de crédito. Y esta parte de la información económica, de la información financiera en lo general, y de la información que deben de entregar, que está normado que nos deben de entregar las instituciones, ciertos reportes y cierta información con cierta periodicidad, que nos permiten hacer una vigilancia también extra situ del comportamiento de las instituciones, y de ahí vamos desprendiendo también las otras visitas que señalaba, cuando vemos que alguna se desvía de los índices normales de operación. Ya que tenemos los resultados de estas visitas, entonces también podemos llevar a cabo los programas de corrección. Estos programas se establecen cuando las entidades presentan algún desequilibrio o alguna falta, haya desviado sobre su liquidez, sobre su solvencia o su estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las entidades, y que su incumplimiento acarrea el ejercicio de la facultad de intervención, en último caso por parte de la comisión. La idea es que cuando hay desviaciones podemos nosotros también darles, cuando terminamos una visita, les damos las observaciones de los desvíos, y ellos las tienen que corregir. Por último, si también eso puede desprenderse en alguna sanción, ya sea a la propia institución o a los funcionarios de las mismas. Entonces, eso es como el marco normativo más o menos en el que nos movemos, con las facultades que tenemos y las obligaciones que tienen los propios bancos de establecer de nuevo sus manuales, sus controles y la forma en que van a operar, y a ellos se deben de apegar. Y eso es, nosotros detectamos si hay desviaciones a esos procedimientos en las visitas que realizamos. Sobre el caso entonces de oceanografía y las acciones que realizamos en específico, a lo mejor vale la pena señalar que los créditos, Oceanografía es una empresa, o era una empresa muy grande, que tenía relación con varias instituciones del sector financiero, pero en lo particular desde el 2009 venía llevando operaciones de descuento con el banco. Como saben, en algún momento fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para seguir operando con el gobierno federal, y fue ahí cuando, dado que tenía un programa de crédito muy importante con Banamex, se entró una revisión de las cuentas que todavía estaban pendientes por pagar, y fue Pemex entonces que le dijo no reconocer ciertas facturas, o como veremos más adelante, ciertas estimaciones. Entonces, al no reconocerlas, pues había un problema en la institución bancaria que había otorgado esta línea de crédito, y fue entonces que iniciamos nuestra visita de investigación para revisar cómo se había otorgado el crédito, en qué condiciones se había otorgado, y cómo, en apego a sus manuales y a sus procedimientos, se había llevado a cabo la operación de dicho crédito. Llevamos a cabo la investigación, la cerramos el 25 de abril de este año, entregamos las observaciones a la institución de crédito, concluimos nuestra opinión de delito financiero de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos, se lo dimos a las autoridades correspondientes, y hoy seguimos en el proceso con la institución de crédito, en el proceso sancionatorio y de observaciones, a fin de que se apliquen esas medidas, ¿no? Pues básicamente yo diría que hasta ahí vamos. Hemos de nuevo concluido con la investigación, concluimos también con la parte de delito, y estamos todavía en la parte administrativa con la institución de crédito, ¿no? Muchas gracias. Gracias por su intervención, licenciado Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Agradezco la asistencia del compañero senador secretario de esta comisión, senador Roberto Gil. Suárez, bienvenido.
Agradezco al licenciado Enrique Perret, director general de Proyectos Especiales, al licenciado Edgar Manuel Bonilla, vicepresidente jurídico, al licenciado Alfredo Solorio, director general de Delitos y Sanciones, al licenciado Jorge Córdoba, director general de Supervisión de Grupos Intermediarios y Financieros. Gracias a todos ustedes funcionarios por estar esta mañana con nosotros. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Solicitaría a la senadora Dolores Padierna, en representación del Grupo Parlamentario del PRD, haga uso de la palabra para formular su cuestionamiento y enseguida podría usted, presidente, contestarle si es tan amable. Claro que sí. Don Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, pues le vino a enseñar el Padre Nuestro al Papa. Aquí se hacen las leyes, nos vino a decir qué dice la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que recientemente se aprobó, y dice usted también que son tantas instituciones que pues no le daría tiempo de ver a tantas cosas. El crédito está muy concentrado y realmente es muy poquito lo que habría que revisar. Pero yo preparé una serie de preguntas que le suplico tome nota y ojalá pueda contestar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que usted dirige, tiene un gran desafío frente a lo que hemos llamado una compleja operación de fraude controlado en el caso de la empresa Oceanografía. En primer lugar, desde febrero de 2014, Citigroup, matriz de la filial bancaria de Banamex, hizo una corrección al informe 10K entregado a la SEC de Estados Unidos en enero del mismo año. En ese informe se reconocía una importante pérdida por las operaciones de factoraje en el que otorgó una línea de crédito de $525 millones a la empresa Oceanografía. Esta misma institución bancaria informó a ustedes, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los ajustes de los balances financieros derivados de la citada operación crediticia con la empresa Oceanografía. Pemex desconoció montos relevantes de facturas fraudulentas por 400 millones de pesos, quedando pendiente la identificación de pérdidas netas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció desde finales de abril de 2014 que había concluido la investigación sobre Banamex por el presunto fraude de Oceanografía. Sin embargo, hasta ahora desconocemos ese informe y para eso se le invitó al Senado de la República a que nos diga dónde y qué dice ese informe, cuál es el monto actualizado de pérdidas reconocidas por Citigroup, cuáles son los principales resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cuáles son las sanciones aplicadas por la Comisión y quiénes son los sancionados o los principales. Otros elementos del caso Oceanografía nos llevan a nuevos cuestionamientos. En mayo de 2014 se anunció en la prensa estadounidense que habían iniciado investigaciones en Estados Unidos sobre el fraude por parte de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, por la Fiscalía de Manhattan y por la SEC. ¿Qué relación y qué información le proporcionaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estas autoridades? El artículo 9 de la misma ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autoriza a usted a proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información necesaria para atender los requerimientos que le formulen. Hubo este intercambio de información porque a ellos sí se les puede dar información y al Senado de la República no, es lo que le estamos pidiendo el día de hoy. El otro elemento que despertó la alerta de la PGR y de la sociedad en general es la posibilidad de que este fraude controlado se hayan encubierto operaciones de lavado de dinero. El artículo 400 bis de la misma ley de la Comisión Nacional Bancaria se refiere al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se castigan con penas de 5 a 15 años de prisión. En tal virtud le pregunto, ¿no se dio cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las operaciones que celebraba Oceanografía con Banamex, utilizando documentos falsificados según versiones de la PGR? Si usted los conoció, ¿qué medidas tomó al respecto?
2. Se conoce por investigación periodística publicada en el periódico Reforma que Oceanografía operó créditos por 40,000 millones de pesos en 2 años, enero de 2012 a diciembre de 2013. Los principales créditos fueron otorgados por Banamex y en segundo lugar por el Banco del Bajío y por BBA Bancomer. De estas cifras es públicamente conocido que la empresa acreditada desvió 12,256 millones a fines ajenos a la condición del préstamo. De igual manera, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó el 9 de abril a la CEIDO que de enero del 2012 a diciembre del 2013, Yáñez Osuna consiguió en el mismo periodo de Banamex un crédito de 3,108 millones de pesos, pese a que eran ya inocultables los manejos turbios a lo que se destinaban estos préstamos. ¿No cree usted que este delito continuo pudo haber sido evitado con una intervención legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿O que usted no conocía los hechos fraudulentos con estos créditos para que permitiera dar más créditos a la misma empresa? 3. La comisión a su cargo tiene conocimiento del personal de alto nivel que trabaja en las instituciones bancarias con facultades de decisión. En el caso del señor Javier Arrigunaga, quien usted conoce sobradamente, y hoy es el principal responsable de lo ocurrido con los créditos de Banamex, ¿pudo usted informarle a esta persona de lo que estaba pasando por la falsedad de los documentos presentados por Oceanografía para respaldar los créditos cuantiosos que se le estaban otorgando? Si no es así, ¿calificaría usted a esta persona y a su jefe inmediato de Citigroup en su matriz, Estados Unidos, Manuel Medina Mora, que incluso fue sancionado, como aptos para desempeñar estas responsabilidades? 4. Supongo que usted conoce también al señor Michael Corbat, presidente ejecutivo de Citigroup en Nueva York, quien estuvo el 13 de mayo en México y se reunió con el personal de Banamex, y después fueron despedidos 11 ejecutivos, reuniéndose después con el propio presidente Enrique Peña Nieto. Suponemos que también lo hizo con usted. ¿Nos puede contestar estas preguntas? ¿Se reunió usted con el señor Corbat? ¿Qué explicación le dio de lo ocurrido? ¿Qué decisiones han tomado cuando en Estados Unidos ha causado grave daño a su institución y al sistema bancario mexicano, el caso de Oceanografía, al grado de saberse que tienen interés de cerrar la sucursal en la República Mexicana? 5. Frente a la opinión pública internacional, nuestro país no goza de buena fama respecto a la integridad y probidad de su sistema bancario. Tan es así que en el año 2012, ejecutivos del banco británico HSBC aceptaron que sus estructuras financieras en México, en Irán y en Siria, entre otros países, permitieron el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo, por lo cual pidieron disculpas al Congreso de Estados Unidos. La noticia internacional en la que se calculaba que en México se lavaron alrededor de 10,000 millones de dólares apenas alcanzó un extrañamiento y una mínima sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que sin duda está en el antecedente de los que cometieron el fraude contra Citigroup, a sabiendas de que la comisión que usted preside es condescendiente, mientras no trascienda internacionalmente con este tipo de delitos y atentados a la confianza del público depositante en las instituciones de crédito de México. ¿Cómo es posible, señor presidente, que ocurran casos como estos y los bancos en México sigan haciendo lo que se les antoja sin que haya autoridad que los meta al orden? Ya nos dijo hoy que usted está solamente, no para garantizar que cumplan, solamente es procurar que cumplan. ¿Cuántas entidades financieras tiene usted detectadas que incurran o sean sospechosas de intermediar en lavado de dinero? ¿Tiene usted información al respecto del señor Amado Yáñez Osuna y con qué banco operaba? Porque muy pronto se va a saber de todo esto. 6. El Banco de Depósito
en la Ley de Instituciones de Crédito es una concesión del Estado para recibir los ahorros de los depositantes y prestar el servicio de crédito para la actividad económica del país, eso dice el artículo 8. En este sentido, cualquier deficiencia y mucho más irregularidades delictivas ameritan la inmediata intervención del Estado para evitar daños al interés público. ¿No le parece que los casos como el de HSBC y de Banamex sean suficientemente graves como para intervenirlos o en su caso realizar auditorías a fondo para verificar si están cumpliendo con la ley? ¿Sabe usted si en Estados Unidos la Fed, la Reserva Federal o la SEC reprobó a Citigroup y le limitó el pago de dividendos mientras se concluía una revisión a sus operaciones? Ya le solicitó a su homóloga norteamericana la información respectiva de acuerdo a los convenios internacionales de reciprocidad, y qué opinión le merecen dichos informes, porque todo eso tiene implicaciones en Banamex. Y por último, le diría, Citigroup nace en México gracias a la salvación de Banamex, hizo al Fobaproa, que Banco Nacional de México hizo al Fobaproa, que le pagó todos los créditos chatarra para limpiar su cartera. Así fue como Roberto Hernández vendió el banco sin pagar impuestos sobre la renta en México. Posteriormente estuvo a punto de quebrar en Estados Unidos en 2008 y consiguió el rescate federal por $45,000 millones, y por esto ya los liquidó. Lo que no ha pasado con el rescate mexicano, que sigue la deuda pública para ser pagado con cargo al presupuesto anual con muchas generaciones de mexicanas y mexicanos. ¿No cree usted que este antecedente le da pie para que revise más acuciosamente a este banco que le dio estos créditos a Oceanografía? Sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la Procuraduría Fiscal de la Federación, se opuso a la liberación de Amado Yáñez Osuna, que ordenó el juez federal, fijándole una fianza mínima de $55,222,996 por considerarlo responsable solo de delitos no graves. Usted se opuso a esa decisión. Es en esta virtud que entendemos que de ninguna manera está usted de acuerdo en cómo el Ministerio Público Federal y el Poder Judicial Federal están encubriendo un delito de mayor cuantía y trascendencia. ¿Nos podría usted informar qué acciones piensa tomar o está tomando para hacer rectificar al Procurador General de la República? Esas serían mis preguntas. Gracias, senadora Dolores Padilla. Le pido al presidente, licenciado Jaime González, haga el favor de contestar. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría empezar diciendo o puntualizando algunos temas, ¿no? Primero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lleva a cabo todas estas investigaciones de acuerdo a la ley, como ya señalaba, no tiene entre ellas la facultad de investigar el lavado de dinero. Nosotros esa facultad le corresponde a otra autoridad. Nosotros lo que hacemos es supervisar que existan los controles para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como lo señala la propia ley. Entonces, hay toda una serie de preguntas que hacía la senadora en relación con esto, que escapan a la competencia de la comisión. Un poco para a lo mejor ir por orden, ¿no? Banamex o Citigroup es una empresa que cotiza en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, y por eso es que estaba obligada, como evento relevante, como lo están obligadas las emisoras en México, cuando sucede un evento relevante, que tiene una definición específica, de hacerlo del conocimiento público. Fue por eso que lo hizo del conocimiento en Estados Unidos, del ajuste que hicieron en su contabilidad, donde ya señalaban una irrecuperabilidad, que además es público porque lo hizo el banco y está también en la información que nosotros hemos dado, lo hizo el banco en Estados Unidos, registró esta disminución en los ingresos que había obtenido en el año anterior por cerca de 5,000 millones de pesos.
A eso habría que quitarle el pago de impuestos y los PTUs que habían causado estos ingresos que ya habían registrado, con lo que el resultado neto que tuvo el banco el año pasado por la operación de irrecuperabilidad de oceanografía es de alrededor de 3,000 millones de pesos, y eso está es público, está conocido, está en los eventos relevantes que ellos han ya hecho del conocimiento del público en lo general. Por otro lado, hay una parte también importante de las preguntas que hace la senadora, que como ya lo señalaba el procurador y yo lo decía al principio de mi intervención, esto es una investigación en curso, y la ley, igual que también fue aprobada aquí por este Congreso, pues nos prohíbe dar información sobre las investigaciones en curso, y también nos prohíbe, hay el secreto bancario, dar información de algunas operaciones en lo específico. Como señalaba yo, nosotros ya terminamos nuestra investigación, sin embargo es todavía estamos en el proceso administrativo con la institución de crédito de hacerle conocer las observaciones a los cuales ellos tienen un derecho de audiencia para replicar sobre nuestras observaciones, y después de estas implementar los programas de corrección y en su caso también las sanciones a las que haya lugar. En la reforma financiera, como ustedes bien saben, esto afortunadamente cambió para que las sanciones se puedan hacer del conocimiento del público una vez que son impuestas, cosa que todavía no ocurre porque estamos precisamente en este proceso sancionatorio. Anteriormente a la reforma financiera, la comisión se tenía que esperar hasta que la sanción estuviera firme, entonces esto pues limitaba que las sanciones pudieran ser del conocimiento, en algunos casos hasta muchos años después. Una vez que impongamos la sanción correspondiente a Banamex, la haremos del conocimiento del público a través de los mecanismos y los lineamientos que ya aprobó la Junta de Gobierno, como lo señalaba la propia reforma financiera. En nuestras investigaciones, como ya lo señalaba la senadora, nosotros nos tenemos que apegar a la parte de los delitos financieros, no podemos conocer necesariamente qué es lo que hacía la propia empresa Oceanografía. Lo que sí sabemos y lo que está en la investigación y que está en nuestra opinión de delito es quienes incumplieron por parte del banco su obligación que habían ellos asumido, primero de acuerdo a nuestra regulación y segundo de acuerdo a sus propios procesos. Esa opinión de delito se entregó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien a su vez, entiendo, ya la remitió a la PGR, y es entonces el Ministerio Público quien lleva a cabo la integración de su investigación a fin de proceder, pues como el Ministerio Público juzgue conveniente, ¿no? Y así entiendo, además lo señaló aquí el propio procurador. A la pregunta expresa si me reuní yo con Michael Corbett, no, yo no me reuní con Michael Corbett ni tuvimos ninguna relación con las autoridades de Estados Unidos. La entidad Banamex no es una sucursal como se señalaba, es una institución en México que supervisamos en México y que llevamos a cabo todo este proceso de investigación aquí en México. No recibimos ninguna solicitud de información por parte de ninguna autoridad de Estados Unidos y nosotros llevamos a cabo nuestra propia investigación con los elementos a los que además por ley tenemos derecho de tener. Que si tenemos mala fama o no, la verdad es que yo creo que el sistema financiero mexicano consta de muy buena fama. Estas operaciones que se señalaban sucedieron en muchos países, no nada más en México, por lo que sí podemos señalar es que tenemos una de los sistemas bancarios más fuertes del mundo. Fuimos el primer país en el mundo en adoptar la circular de Basilea III, que establece mejores medidas de capital y de mejor calidad del capital, a efecto de precisamente cuando haya desviaciones, como se señalaban, este capital pueda hacer frente a pérdidas no esperadas. Y en ese sentido México fue el primer país en adoptar estas medidas que desde finales del 2012 están ya en vigor. Como señalaba, nosotros ya emitimos nuestra opinión de delito y le corresponde entonces al MP y a la Procuraduría
ejercer los actos a que correspondan. Y por último, a lo mejor señalar sobre lo que se mencionaba, que las autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo algunos requerimientos de Citibank con respecto de sus operaciones. Lo que en realidad ocurre es que, al igual que en México, y ahora y gracias a la reforma financiera, se hacen ejercicios de estrés para ver en el futuro y con una programación y unas proyecciones hacia adelante si podrán hacer o no frente a escenarios económicos estresados. Y en ese sentido, porque no cumplió Citibank con algunas de las condiciones que le establecieron allá, es por eso que les limitaron lo que señalaba la senadora, lo cual pues no tiene nada que ver ni con su operación, ni en Estados Unidos en el día a día, ni en México, pues mucho menos, porque no es parte de esa supervisión en este ejercicio de estrés en lo particular. Pues básicamente yo creo que con eso cubrimos algunas de las preguntas de la senadora. Bien, va a ser un comentario breve en relación a las respuestas, señor presidente. La senadora Liz Padierna, adelante. Desde luego que el tema del lavado de dinero le corresponde a otras autoridades. La pregunta que yo hice fue si usted no sabía de esas operaciones de lavado de dinero, como para supervisar más acuciosamente, más detenidamente a Banamex. ¿Por qué se tiene que actuar hasta que se abre el escándalo en los medios de comunicación? Se hizo público, como usted lo señala, en Estados Unidos, se sabía de estas pérdidas, de los malos manejos, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no actuó. Esa es la pregunta, esa es la alerta. Usted está obligado por ley a imponer medidas preventivas y no lo hizo, a pesar de lo que estaba sucediendo y todo mundo sabía que estaba sucediendo. En el tema de oceanografía, se sabe muy bien que recibía los créditos de Banamex y no los usaba para los fines para los cuales pedía los créditos. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no hizo nada ante esta desviación del crédito bancario. ¿No le llamó a usted la atención las acciones del FBI de intervenir Citigroup, la sanción a Medina Mora, todos sus efectos acá en México, el que vengan a México, intervengan también Banamex desde Estados Unidos? Todo eso no le llama la atención. ¿Por qué ellos actúan y por qué nuestras autoridades no? Nos dice usted que ya tiene su investigación terminada, que la ley le da el secreto bancario, que no nos va a decir nada. De hecho, aquí pues no nos dijo nada, absolutamente nada. Entonces, eso debió habernos dicho para ocupar nuestro tiempo en otra cosa. Tengo secreto bancario, no les puedo decir nada, ahí se ven. A esto es a lo que nosotros le llamamos fraude controlado entre el gobierno, el banco y los empresarios. Sí, a ver, nuestra investigación empezó el 24 de febrero, cuando esto se hizo, antes de que esto se hiciera público. La verdad es que la información a la que nosotros teníamos conocimiento en esas fechas fue cuando iniciamos nuestra visita de investigación, antes de que se diera a conocer en Estados Unidos, antes de que se hiciera público. Nosotros realizamos visitas de supervisión a todos los bancos, como ya señalaba, de acuerdo a nuestro programa anual de visitas. Lo particular aquí, cuando se identificó esta situación, estábamos dentro de la investigación, que es cuando lo hicieron público en Estados Unidos. Es decir, no es que a nosotros nos enteráramos ni por el periódico, ni por el evento relevante que hizo Citibank en Estados Unidos. Terminamos nuestra investigación hasta abril, porque es un proceso complicado, y de nuevo estamos en curso de entregar esa información a la institución y todavía no se puede hacer pública. Nosotros solamente revisamos al banco, no revisamos oceanografía. Nosotros como institución no teníamos
información si Oceanografía usaba el recurso o no para lo que se lo habían dado. Nosotros lo que revisamos es que efectivamente se hubiera dado el crédito conforme a la norma, y en esa investigación es la que acabamos de concluir. Y respecto del lavado de dinero, de nuevo, no es nuestra obligación supervisar esa parte. Lo que nosotros hacemos es que se tuvieran los controles a efectos de prevenir el lavado de dinero, que es distinto a lo que pudiera haber hecho Oceanografía o no con los recursos que se les daban. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional el senador Roberto Fixbar. Gracias, presidenta. Presidente Jaime González Aguade, bienvenido al Senado de la República, a esta comisión. Debo antes poner contexto a esta comparecencia o a esta invitación a platicar con la Comisión Especial de Seguimiento al caso de Oceanografía. Cuando tuvimos ocasión de conversar con el Procurador General de la República, surgió la preocupación sobre el modo, las condiciones de operación de un producto financiero en concreto, que al parecer es la fuente del fraude que se cometió por parte de la empresa Oceanografía a Banamex. Se nos ha reiterado en las reuniones de esta comisión especial que no hay fraude, que no hay daño en detrimento del patrimonio de Pemex, en consecuencia en detrimento del Estado mexicano, pero que sí existe un delito de fraude entre Oceanografía, cuyo sujeto pasivo es Banamex. Y esa es la razón por la cual le hemos invitado a usted a comparecer esta mañana, para que nos ayude a comprender el funcionamiento de ese producto financiero, y yo me quiero centrar fundamentalmente en ese tema. Porque si entendemos cómo funcionaba ese producto financiero, vamos a entender en buena medida la nuez del caso que está sujeto a análisis por parte de esta comisión. Y le voy a hacer preguntas muy concretas porque creo que es importante tener información para reconstruir la historia de este expediente. En el oficio que usted nos envió el 6 de mayo de 2014, nos informó de varios aspectos en relación a la intervención que tuvo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto al caso. Básicamente resumo lo que usted nos dijo en ese primer oficio. Nos dijo que Banamex mantenía un programa de descuento de derechos de cobro sin recurso a corto plazo con Oceanografía. En este programa, Banamex, en su carácter de cesionario, y Oceanografía, en su carácter de cedente, celebraron diversas operaciones de cesión de derechos de cobro en los que Oceanografía cedió a Banamex todos aquellos derechos de cobro existentes a favor de ellas, derivados de contratos de prestación de servicios celebrados entre Oceanografía y Pemex a partir de diversas licitaciones. También nos dijo que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero del 2014, de una resolución por la cual se inhabilitó a Oceanografía, Banamex empezó a hacer una verificación de las estimaciones que habían sido presentadas para la operación de este programa. Y en función de eso, se determinó que había un conjunto de estimaciones que no eran reconocidos por parte de Banamex. Pemex informó a Banamex que no reconocía una parte significativa de las cuentas por cobrar que Banamex tenía registradas en conexión con ese programa de descuento a proveedores, y que las cuentas por cobrar válidas eran sustancialmente inferiores a las que mantenía Banamex, con una responsabilidad crediticia que ascendía aproximadamente a 7.200 millones de pesos, provenientes de 200 estimaciones de avance de obra, derivadas de 25 contratos de PEP. El Procurador General de la República, en su comparecencia, nos dijo que la forma en la que se falsificaron algunas de las estimaciones, que ni siquiera eran estimaciones, sino preestimaciones, era una falsificación burda, y que en consecuencia tuvo posibilidades la empresa de acceder a financiamiento por cerca o quizá un poco más de 500 millones de dólares. Ahorita nos acaba usted de decir, señor presidente, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores empezó una investigación el 24 de febrero, es decir, 13 días después de que se publica la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación. No tenemos claridad, porque eso es una información que no hemos podido precisar, simplemente es una zona gris que tiene esta comisión. El 11 de febrero se publica la inhabilitación. A partir de ese momento Banamex revisa los papeles que tiene en su gabinete y en consecuencia
al hacer la compulsa con Pemex se dan cuenta de que hay un conjunto de estimaciones que están falsificadas. Lo que no sabemos es cuándo Banamex presentó la denuncia de robo de documentos, ni siquiera fue fraude. Tampoco sabemos en qué momento la Procuraduría General de la República atrajo la denuncia de robo para poder perseguir el delito de fraude, según lo que nos ha informado el propio procurador. Mi primera pregunta, entonces, señor presidente, es ¿cómo se enteró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a través de qué mecanismo, qué indicio, que activó el ejercicio de las atribuciones que tiene esta comisión a tal grado que el 24 de febrero, es decir, 13 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la inhabilitación, y me imagino, mientras Banamex estaba haciendo la compulsa con Pemex, ustedes activaron sus facultades de revisión del producto financiero y quizá de algunas señales de alerta que encontraron en relación con este caso. Se enteraron a través de alguna notificación que hizo Banamex. Nos dice usted que no activó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus facultades en función de alguna información específica o solicitud de información específica de la SEC. Entonces mi pregunta es, ¿a partir de qué indicio, qué elemento, qué motivó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores activara el 24 de febrero sus atribuciones? En segundo lugar, le quisiera preguntar, señor presidente, pues, ¿cómo funcionaba ese famoso programa de descuento de derechos de cobro? ¿Qué diferencias tiene con el sistema de factoraje habitual? ¿Conoció la Comisión Nacional Bancaria de Valores su funcionamiento en otros casos o simplemente la Comisión no revisa productos financieros en concreto hasta que haya alguna evidencia o alguna señal relevante de alerta? ¿Cómo funciona la facultad de vigilancia con respecto a productos financieros en concreto? Porque este producto financiero pues creció de manera absolutamente irracional por lo que podemos detectar en función de sus resultados. Y por último, preguntarle si la comisión tuvo conocimiento de que estas preestimaciones habían sido falsificadas, es decir, si tuvo conocimiento de lo que el procurador nos ha comentado, que es el indicio más claro del fraude, es decir, que se habían falsificado estimaciones de Pemex para poder acceder a este programa de financiamiento. Dice en el oficio que nos envió el 7 de julio que la comisión detectó deficiencias en los contratos de crédito. ¿Qué deficiencias se encontró en este programa de financiamiento? Y también nos dijo hace un momento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió ya opinión de delito. Entiendo que usted se afirma que no puede, y yo comparto esa afirmación de que no puede revelar los indicios de un expediente de carácter penal, pero yo creo que sí podría usted más o menos orientarnos sobre qué tipo de delito opinó la Comisión Nacional Bancaria de Valores para saber si en efecto estamos frente a una investigación de carácter ministerial que sea compatible con lo que la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores encontró en ejercicio de sus atribuciones. Por sus respuestas de antemano, muchísimas gracias, señor presidente. Adelante, presidente, con su respuesta, por favor. Sí, muchas gracias, senador Gil. Primero, para ir puntualmente con cada una, ¿no? ¿Cómo nos enteramos? Bueno, nosotros precisamente al saber de que se habían habilitado y al saber de que había programas con varias instituciones, Oceanografía era una empresa muy grande que no solamente operaba con Banamex, operaba con otras instituciones. Entramos en contacto con los bancos que tenían mayor presencia con esta empresa para conocer de sus programas. Y entonces, en relación con Oceanografía, nos dice Pemex cuando hacemos la pregunta sobre esta situación, que están precisamente en el proceso de conciliación de las facturas que tenían o de los procesos que tenían, y ahorita entramos a esa otra pregunta. Entonces, iniciamos la visita de investigación porque evidentemente si había dudas en Pemex sobre la validez o no de estos derechos de cobro que se dieron, pues para nosotros representaba una posible alerta sobre el daño que podría representar en Banamex, y la parte que ella señalaba de cómo es que se había otorgado el crédito, dado seguimiento y operado el mismo, qué es lo que revisamos durante la visita. Entonces, la primera señal de alerta que tuvimos fue precisamente la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo funcionaba? Como ya señalaba en la presentación original, en 2009 empezó como un crédito de factoraje normal, como
pues es por todos conocidos, que se entrega una factura, se descuenta, se da un descuento sobre esta propia factura, y después el derecho a cobro queda en la institución de crédito, quien se voltea, como puede ser con Walmart, con algún proveedor o con cualquier otra empresa. En este caso, la factura se entrega a Pemex y Pemex debería de pagar la misma, ¿no? Fue cambiando el proceso de crédito y pasó de ser un factoraje normal como el que yo explicaba ahora, a que se reconocieran, en lugar de las facturas, que se reconocieran estimaciones, y eso dice el contrato general. Hay un contrato marco en el que se establece la relación contractual crediticia entre Banamex y Oceanografía, donde se reconocerían posteriormente contratos específicos sobre las licitaciones que ya se habían comentado anteriormente, para que al amparo de los servicios que la empresa diera a Pemex, se reconocieran estas estimaciones previas a que fueran una factura. Y son precisamente esas estimaciones las que, cuando va a conciliarlas Banamex con Pemex, es que Pemex no reconoce las estimaciones como que hubieran sido realizadas o que estuvieran al amparo de servicios ya realizados por la empresa Oceanografía. Y es precisamente eso lo que hace que sean irrecuperables esos créditos, y por eso es que Banamex hace esos ajustes en sus estados financieros, como yo ya señalé. Nosotros no teníamos conocimiento de que fueran falsas. Nosotros no revisamos cada uno de los créditos, no revisamos cómo es la relación contractual entre cada uno de los acreditados y la institución. No, al amparo y una vez que se realizó el proceso de conciliación entre Pemex y Banamex, es que Pemex, más que señalar que eran falsas o no, porque eso no le corresponde tampoco a Pemex, no las reconoce como que fueran créditos que debería de pagar o cesión de derechos que debería de pagar. Entonces, pues esas son precisamente las que están hoy en duda, ¿no? Y fue al amparo precisamente de esa información que no reconoce Pemex, que nosotros hacemos nuestra opinión de delito, al amparo de la facultad que tenemos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice que entre otras cosas, quien obtenga un crédito proporcionando información falsa, pues será acreedor a alguna de las fracciones que está ahí, y eso, con base en eso es que nosotros dictaminamos nuestra opinión de delito. Gracias, presidente. Ahora le concedemos el uso de la palabra al senador Jesús Casillas, en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senador. Gracias, senadora presidenta. Licenciado Jaime González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República, en especial a esta Comisión Especial para la atención y seguimiento del caso de la empresa Oceanografía. Agradecerle su disposición de compartir información hasta donde la ley le permite, y desde luego, como ya se dijo aquí, pues lo que se trata es de darle seguimiento a este caso conforme lo mandatado por el Pleno del Senado de la República en la conformación de esta comisión. En ese sentido, un par de preguntas que me permito formular. La primera es que, con el aseguramiento de la empresa Oceanografía SADCB por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo que se hizo fue garantizar la operación de la misma, así como salvar otro tipo de empresas, principalmente de ahorro, en las que se encuentran incluidos muchos mexicanos. De acuerdo con lo manifestado por el Procurador General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene perfectamente identificadas esas empresas. ¿Nos pudiera referir cuáles son? ¿Cuántas son? ¿En qué actos ha ejecutado la Comisión para su aseguramiento, explicando su situación actual? Y por otro lado, a partir de las irregularidades detectadas, ¿qué acciones ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para sancionar a los que resulten responsables? Se sabe de despidos, de que la indagatoria fue consignada ante la autoridad judicial, pero no se conoce de alguien que se encuentre sancionado por la propia comisión. Por su respuesta, muchas gracias, ciudadano presidente. No, muchas gracias. Ay, perdón. Adelante, presidente. Muchas gracias, senador Casillas. Sí, a partir del aseguramiento, yo creo que a partir
no solamente el aseguramiento de oceanografía por parte del SAE, sino también a partir de todo el conocimiento que se tuvo sobre oceanografía, sus operaciones y sus socios. Nosotros llevamos a cabo, digamos, dos diferentes investigaciones o supervisiones o vigilancia. Una era, no solamente, como ya señalaba yo, las operaciones en Banamex, sino que llevamos a cabo una supervisión sobre todas las operaciones que tenía oceanografía en las demás entidades financieras. En particular, operaciones como esta, donde existía una cesión de derecho, solamente lo había en Banamex. Pero sí, lo que es del conocimiento público es que no otra empresa financiera, que es una sociedad financiera popular, que se llama Libertad Servicios Financieros, existía alguna relación patrimonial entre quien era socio de Oceanografía y quien era en ese momento el presidente del Consejo de Libertad, en particular el señor Martín Díaz. La empresa, la Sociedad Financiera Popular, vale la pena señalar que también nosotros regulamos a las sociedades financieras populares, ¿no? Entonces, la Sociedad Financiera Popular, lo que hizo primero lo que hicieron sus socios es tener una asamblea de accionistas para cambiar a muchos de los administradores y sujetos que estaban ahí a partir de la entrada de Martín Díaz. Inclusive se removió a Martín Díaz como presidente del consejo. Y por otro lado, nosotros también durante este proceso y en paralelo a que estábamos en Banamex, llevamos a cabo una supervisión en la Sociedad Financiera Popular Libertad a fin de identificar su operación y la relación que había con esta operación. La Sociedad Financiera Popular Libertad es originalmente una caja que tiene más de 50 años de existir, que hoy atiende a 1.700.000 clientes. Es una caja muy grande con un gran prestigio y que afortunadamente ese prestigio ha podido continuar. Hoy el director general a cargo de esta Sociedad Financiera Popular es una persona que tiene 35 años de experiencia, ha sido director general de 2 bancos, de Banrural y de Banco Azteca, lo ha hecho pues con cosa de un enorme prestigio dentro del sistema financiero popular, y se ha estabilizado la posible operación de Caja Libertad. Hoy continúa dando servicio en más de 23 estados de la República, al 1.700.000 clientes que tiene activos por más de 10.000 millones de pesos, y es una institución que, como hace 50 años, trabaja de manera regular, lo hace de forma eficiente y atendiendo una parte de la población que además no necesariamente atiende la banca múltiple. Entonces era para la Comisión Nacional Bancaria y Valores, para la Secretaría de Hacienda, de gran importancia que se mantuviera estable esta operación, y así ocurrió. Pero de nuevo, lo mismo verificamos en otras entidades de banca múltiple, la relación que tenían con Oceanografía. Sobre las sanciones, es sabido pues, de todos los despidos que hubo. De nuevo, nosotros estamos en el proceso de sanción para identificar a los responsables que podríamos sancionar dentro de Banamex, y en ese proceso estamos, y tan pronto lo podamos hacer del conocimiento del público, lo haremos de nuevo de acuerdo a la ley hoy vigente. Yo creo que eso es fundamental, porque las sanciones tienen que ser ejemplares, oportunas y disuasivas de conductas del mercado. Afortunadamente la reforma financiera hoy nos permite hacerlo antes que, como ya señalaba, que como estaba en la ley anterior, y en ese momento lo haremos del conocimiento público. Y también en el caso, de nuevo, de que hubiera funcionarios del banco implicados en esta operación, de acuerdo a la opinión de la bancaria, esos en su caso están en el dictamen que ya enviamos a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Muchas gracias, senador. Gracias por su respuesta, presidente. Vamos a abrir una segunda ronda de preguntas y respuestas, por lo cual tiene el turno la senadora Angélica de la Peña, en representación del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Señor Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, permítame mencionarle que analizamos el informe que contiene elementos a partir de la pregunta, de las diversas preguntas que esta comisión signó y que fueron expresadas de manera formal y oficial por la señora senadora Lisbeth Hernández, presidenta de esta comisión especial.
En su respuesta número 6, respecto a los requerimientos de capital exigidos a Banamex por el reconocimiento de la pérdida de 400 millones de dólares derivados del crédito de Oceanografía, nos señala que el impacto de esta pérdida ocasionó que el índice de capitalización en su capital neto y sus activos se ajustara en cerca de 0.4 puntos porcentuales y por tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no realizó ningún requerimiento de capital a Banamex, dado que se encuentra arriba del mínimo obligatorio. Hoy la agencia Standard & Poor's ratifica todas las calificaciones en escala global y local de Banamex, calificándolo con una perspectiva estable, debido a que consideró que el banco identificó los controles de riesgos inadecuados y estableció un plan para solucionarlos, además de que afirmó que el fraude de Oceanografía fue un evento aislado del que no se esperan pérdidas crediticias. Yo quisiera preguntarle en ese tenor, ¿es tan sólido el sistema financiero en México para que un fraude de la magnitud del caso Oceanografía no afecte en lo más mínimo al sistema bancario? En ese sentido, permítame preguntar, ¿cuál es el mínimo regulatorio para requerir de capital a una institución bancaria? Cumplió, señor presidente, Banamex con el denominado KYC, que en sus siglas en inglés significa conoce a tus clientes, en el caso Oceanografía, es decir, la regulación internacional que obliga a los bancos a analizar los estados financieros de los clientes, su composición accionaria, el perfil de riesgos, antecedentes, entre otras actividades. Y por lo tanto, mi última pregunta es, ¿considera usted que este aspecto fue omitido por Banamex en el caso concreto de Oceanografía? Por sus respuestas, muchas gracias anticipadas. Gracias, senadora. A lo mejor también hacer primero una aclaración de una pregunta que hacía la senadora Padierna antes y que a lo mejor no contesté adecuadamente, pero al igual que el caso del capital y el caso de la revocación que preguntaba la senadora, la Comisión tiene claramente especificada en su norma cuándo se puede, por un lado, exigir más capital y por otro lado, cuáles son las causales de revocación. No es porque si dieron un crédito mal que existe una causal de revocación, se tienen que dar ciertas condiciones. Y lo mismo ocurre con el capital. El capital se establece en los índices de capital, y ahora le contesto la otra pregunta que me hacía, y si los bancos tienen capital por encima de eso, aunque después caiga, no les podemos pedir capital en exceso del que ya pide la regulación. Solamente lo podemos hacer cuando cae por el mínimo exigido en la norma. En ese caso, el capital como se establece es que tiene que ser no un mínimo, existe un mínimo regulatorio que tienen que tener los bancos, pero una vez que tienen operación, tiene que ser un porcentaje de los activos que están en riesgo. Entonces, hay una fórmula que cuantifica los activos de esos cuales están en riesgo y por lo tanto cuánto capital tienen que tener los bancos para hacer frente a pérdidas no esperadas, si estos riesgos que se consideran en riesgo y tienen cada uno diferente ponderador, si ese capital es suficiente. Además, como señalaba yo anteriormente, tenemos la misma norma internacional que hoy establece el Comité de Basilea a partir de la crisis del 2008. Entonces es un capital de buena calidad, un capital suficientemente fuerte para hacer frente a estas posibles pérdidas. En general, y tiene diferentes niveles de capitalización y de calidad del capital, es de 10.5%, es decir, se tiene que tener 10.5% de índice de capital en relación con los activos en riesgo que tienen las instituciones.
En particular en Banamex, aun cuando bajó del índice que tenía originalmente antes de reconocer esta pérdida, seguía estando por arriba del 10.5 y por eso a la pregunta expresa se le exigió más capital. No podíamos exigirlo porque estaba por encima del índice de capitalización que establece la propia norma, que es del 10.5%. En relación con la prevención del lavado de dinero, a Banamex lo revisamos como a las otras instituciones grandes del sistema, todos los años, como señalaba yo. Y todos los años hemos hecho observaciones sobre muchos de sus procedimientos, y la idea es que se vayan, que tengan programas de mejoras continuas para tener una mejor operación. Y sí, evidentemente, en la parte de controles de prevención del lavado de dinero se han hecho algunas recomendaciones, algunas observaciones, porque además ha ido cambiando de forma muy importante la norma de prevención del lavado de dinero. Entonces lo que necesitamos es que vayan adecuando para hacer una mejor operación respecto de esto. Y en particular sobre el caso de oceanografía, desafortunadamente está dentro de las observaciones que hemos hecho y en el proceso, entonces no podría yo ahondar sobre si lo hicieron en particular sobre el caso de oceanografía o no, pero en general, como todos los bancos en México y otras instituciones, se cuenta con un sistema de prevención del lavado de dinero, al igual que el de capital, diría yo, con la última norma internacional que aplican por los principales bancos en el mundo. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias por su respuesta, presidente. Desea el senador Roberto Gil Suar en esta segunda ronda hacer un planteamiento. Adelante. Gracias, presidenta. Muy concreto, presidente, son 3 preguntas muy sucintas. Siempre que hay una inhabilitación, ¿revisan las operaciones financieras de la empresa o persona inhabilitada? Entonces, todos los días se publican inhabilitaciones en empresas, sobre todo las que ejercen proveeduría al gobierno de la República, a los gobiernos de los estados. Mi pregunta es si siempre que hay una inhabilitación ustedes proceden a revisar las características de sus operaciones financieras para eventualmente tomar determinaciones de carácter de supervisión. Segundo, sigo sin entender cómo funciona o funcionaba el mecanismo del producto financiero. Y mi pregunta es muy concreta. A ver, en algún momento se nos dijo que las estimaciones se entregaban en Banamex, Banamex las registraba, otorgaba el crédito y Banamex se volteaba con Pemex y le cobraba. Esa es, digamos, la primera interpretación que se nos ha dado sobre el funcionamiento de este programa. Pero también se nos dijo en algún momento que Banamex le prestaba el dinero a Oceanografía, Oceanografía cobraba en Pemex y después Oceanografía le pagaba a Banamex. ¿Cuál de las dos es la operación correcta? Porque eso es determinante para lo que estamos investigando en esta comisión. Se han generado muchas especulaciones políticas en torno a el caso Oceanografía y lo que queremos hacer en esta comisión es dejar muy claro cuál fue el contexto y los hechos concretos que motivaron este caso. Por eso es fundamental saber si cómo funcionaba este mecanismo de factoraje o cesión de derechos de cobro. En consecuencia, Pemex, ¿a quién le pagaba? ¿Le pagaba a Banamex o le pagaba a Oceanografía? Y en tercer lugar, habló usted de un contrato marco. El contrato marco nos dijo hace un momento que sufrió una modificación para pasar de facturas a estimaciones. Ese contrato marco estaba sujeto a supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tiene que ser presentado para su aprobación o incluso para sus modificaciones. ¿Se enteraron ustedes de la modificación de facturaje o de facturas a estimaciones? ¿O simplemente las entidades supervisadas realizan este tipo de cambios contractuales y no tienen ninguna obligación de informar a la Comisión y eventualmente tampoco la Comisión tiene ninguna responsabilidad directa o preventiva de hacer una supervisión sobre contratos en específico? Porque entonces habría que averiguar en qué momento el banco relajó sus controles sobre el funcionamiento de este programa y dejó de exigir facturas y empezó a utilizar estimaciones para poder otorgar los créditos y eventualmente terminó sin ni siquiera exigir las estimaciones, sino nos dijo el procurador que eran literalmente papeles burdos, es la expresión que utilizó el procurador, que se les calificó como preestimaciones. A su juicio, presidente, ¿qué explica este relajamiento
de los controles internos con respecto a un producto de estas características y sobre todo en cuyo monto, en el cual se implicaron importantes recursos del banco. Gracias por sus respuestas de antemano, presidente. Adelante, presidente. Muchas gracias, senador. No siempre que hay una inhabilitación procedemos. Aquí, por el tamaño que tenía Oceanografía, es que nos levantó las alertas en la comisión y empezamos esta investigación, y también por eso es que nos tardamos 13 días en entrar, como ya se señalaba, no fue una cosa inmediata ni que fuera una cosa que fuera un mecanismo habitual de cada vez que hubiera una inhabilitación, sino después de revisar las operaciones con el sistema financiero y de conocer lo que estaba haciendo Banamex, es que entramos en la supervisión de Banamex. Segundo, el funcionamiento es idéntico que como lo describió usted, nada más que en lugar de ser un factoraje, porque no es una factura, es una cesión de derechos que se estableció en el contrato. Los contratos no los tienen que nosotros que hacer del conocimiento de la institución. La institución lo que está obligada es que sea una operación lícita y que sea una operación de acuerdo a las leyes vigentes, ¿no? Y así es como lo hizo el contrato marco, y después del reconocimiento de los 30 contratos con la empresa, con Pemex, esos estaban dentro de la normatividad. Cuando se pasa de facturas a hacer una cesión de derechos, eso lo único que hizo fue cambiar la validez o la forma de operar del producto, no necesariamente que una cesión de derechos fuera ilegal. Lo que se relajó, ¿por qué se relajó? Porque lo que revisamos nosotros es precisamente por qué se relajó, y lo que está ahí en las justificaciones dentro de los comités dentro de Banamex, que es donde se tienen que aprobar estos cambios, hace sentido, y es porque la empresa, un factoraje a lo mejor tiene una vigencia a lo mejor de 20 o 30 días antes de que Pemex le pague a la institución, y en este caso, al aceptar una estimación en lugar de la factura, esto le daba mayor capital de trabajo a la empresa, que dicho sea de paso, era una empresa muy importante dentro de Banamex y que le generaba un buen flujo a la empresa y que siempre había pagado, ¿no? Y cuando ocurrió eso, es que también se perdió la parte de control, que es la que estamos nosotros revisando, de qué tenía que hacer cada quien dentro de Banamex. Es decir, cuando se recibe, igual que una factura, cuando se recibe, tienen que pasar ciertas cosas, primero, para el desembolso de ese recurso a la empresa, en este caso Oceanografía, y después para recuperar ese recurso de Pemex, en este caso, porque, aludiendo a su pregunta anterior, es Pemex la obligada de pagarle, en este caso a Banamex, con la presentación de esta estimación. El problema es que la estimación se las habían entregado sin que hubiera servicios proporcionados a Pemex, ¿no? Pues básicamente esas son, senador. Gracias por su respuesta, presidente. Por último, hacer un planteamiento respecto a las pruebas sustantivas y de cumplimiento que se revisaron por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se encuentra la revisión de manuales de políticas y procedimientos de crédito, contratos y convenios modificatorios firmados entre Pemex, Explotación y Producción y Oceanografía, contratos de cesión de derechos entre Banamex y Oceanografía, anuencia de Pemex, Exploración y Producción respecto a la cesión de derechos, la notificación de cesión de derechos de Oceanografía Pemex en Exploración y Producción, las estimaciones de obra descontadas pendientes de pago por parte de Pemex, conciliación de estimaciones de obra y revisión de depósitos y mecánica de operación. Ahora bien, con toda esta documentación verificada, ¿qué hallazgos fueron determinantes para afirmar que las fallas y desviaciones fueron el desapego a políticas y procedimientos internos, deficiencias en el control interno y fallas en el proceso de origen y administración del crédito? Ese sería uno de los planteamientos, señor presidente, en relación a las documentales que hemos obtenido de sus informes que en 2 ocasiones nos ha remitido. Y por último, presidente, ¿cómo se ha visto afectado el mercado financiero en nuestro país a partir de los sucesos relativos
a Oceanografía. ¿Nos podría referir a algunos indicadores de solvencia, estabilidad y liquidez de la institución bancaria afectada por Oceanografía? ¿Y cuál ha sido el impacto de estas irregularidades en México? Por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, el primer punto es precisamente, y a lo mejor también es relacionado con la pregunta que hacía ya el senador Gil. Todo esto que revisamos, que hicimos del conocimiento de esta comisión, es precisamente todo lo que le da sustento a la operación en sí misma y todo lo que tiene que ocurrir para que hubiera un desembolso, un seguimiento del crédito y un pago de ese crédito o de esa estimación por parte de Pemex. Y todo eso debe de estar en los manuales de crédito y en el manual de operación de la institución. Y es lo que entramos a revisar, precisamente, primero, que el manual de crédito que existe en la institución y que ya habíamos revisado muchas veces, se hubiera utilizado para la originación de crédito y determinar la viabilidad del crédito en específico de Oceanografía. Y segundo, que al amparo del contrato que se firmó para dar esta línea de crédito, se llevaran a cabo todas estas acciones que están encaminadas, primero, a obtener las estimaciones, de desembolsar el crédito, y segundo, a la recuperación del mismo. Y eso tiene que ver con todo lo que senadora hizo favor de leer de la información que le mandamos. Y eso es lo que nos llevó a concluir precisamente que hubo fallas dentro de Banamex en sus procesos internos. Y por eso es que emitimos una opinión de delito y por eso es que estamos hoy en el proceso de entrega de observaciones y de derecho a réplica a la institución, así mismo en el proceso sancionatorio con la institución. Y estas están relacionadas, sin poder entrar a mayor detalle, con las que ya se señalaban, ¿no? El desapego a sus políticas y procedimientos internos porque no necesariamente se siguieron como estaban establecidas. Deficiencias en el sistema de control interno que debía de levantar alertas cuando ocurrieran este tipo de cosas. Deficiencias en los contratos porque no necesariamente se establecieron los parámetros de control necesarios. Deficiencias para administrar el riesgo operacional, porque de nuevo no necesariamente se administró, como ya sabemos, de forma adecuada. Deficiencias en las actividades de auditoría interna. Los bancos por ley tienen que tener un auditor interno que tiene que dar seguimiento al sistema de control interno, que también por ley tienen que tener los bancos y no operó oportunamente o eficientemente. Deficiencias en los contratos, como ya señalaba, y deficiencias en la aprobación de los aumentos en las líneas de crédito y en la administración de los créditos. Esas son las observaciones que hicimos a partir de la revisión que hicimos de estos, y hoy seguimos en el proceso de imposición de estas observaciones y de estas sanciones. Afortunadamente Banamex, y si no, de todas formas no lo podría haber hecho, es una institución muy grande, y por eso es que, a pesar de que reconoció este quebranto tan grande, no tuvo un impacto significativo en su índice de capitalización, bajó muy poco en términos porcentuales de lo que tenía que tener como capitalización. En ese sentido, el sistema bancario mexicano, de nuevo, sigue siendo uno de los más fuertes en términos de capitalización del mundo. Tenemos un índice promedio alrededor del 13% para todas las instituciones, que está por encima del 10.5 regulatorio, en particular para Banamex es de 13.80, como ya se señalaba en por ciento. La institución tiene hoy índices de operación y de acreditamiento y de pasivos como lo venía operando originalmente. Entonces, el impacto que tuvo dentro de Banamex pues es menor, aunque el monto en lo absoluto es grande, dado el tamaño de Banamex no tuvo un impacto necesariamente muy fuerte. Y afortunadamente, y dado eso, y como ya lo señalaba también Standard & Poor's en voz de la senadora, sigues teniendo una buena calificación y una calificación estable a pesar de lo que tuvo. Y por lo tanto, en el agregado del sistema inclusive financiero y no solamente bancario del país, el impacto fue menor, porque si no impactó a la principal institución, pues el impacto para el resto del sistema financiero pues no es relevante, ¿no? Y de nuevo,
el crédito en México sigue creciendo. El año pasado, a pesar de que no tuvimos un crecimiento económico importante, el crecimiento del crédito fue de alrededor del 10%, sigue con esa tendencia en estos primeros meses del año, y la cartera vencida continúa en las expectativas que tenemos. Entonces la verdad es que es una banca que hoy sigue prestando, lo hace de forma eficiente, y eso es lo que queremos, y esperemos que una vez que la reforma financiera se haya implementada en su totalidad, además tengamos crecimientos por encima de estos. Licenciado Jaime González Aguade, muchas gracias por sus comentarios. Agradezco su presencia y le reitero nuestro apoyo para que con su colaboración demos seguimiento desde el ámbito de nuestras competencias al caso Oceanografía, y con ello podamos dar resultados que la población espera. Toda vez que se sigue en proceso de observaciones y de sanción, solicitamos que continúe este lazo de comunicación de acuerdo a nuestras facultades. ¿Algún compañero, compañera, hace algún otro comentario? No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 2:56 del día 9 de julio del 2014. Muchas gracias, buena tarde a todos. Gracias.